Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar el tema de un nuevo asesor, Henry Chimabukuro, quien sería un asesor de confianza de Palacio de Gobierno y que incluso estaría presente en varios eventos. Se ha recorrido Congreso, ministerios, y tiene un papel importante, pero lo que más llama la atención es que no aparece en las planillas de trabajadores de Palacio de Gobierno. Otra vez nos preguntamos aquí en Perú 21, ¿se da la referencia de este gabinete en la sombra, de este grupo de asesores que ya venían denunciando Mirta Vázquez y el ex secretario de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, en su carta de renuncia? Estamos con el ex procurador anticorrupción vía Zoom, Antonio Maldonado, que nos recibe y le damos la bienvenida también aquí en Perú 21. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita Calderón, a sus órdenes. ¿Qué opina sobre esta nota de investigación que hemos realizado en Perú 21, donde damos cuenta de un nuevo nombre, un nuevo asesor que no aparece en las planillas de Palacio de Gobierno, pero sin embargo tiene injerencia en varios eventos y es muy cercano al presidente Pedro Castillo, Henry Chimabukuro? Sí, gracias. Es una nota que da cuenta de un hecho preocupante, de un hecho que llama la atención y que es representativo de un conjunto de líneas de actuación eh, que ya pueden ser observadas desde que empezó el gobierno del señor Castillo como notas características de su gestión, de su gobierno, en particular de su estilo personal para gobernar. Digo que nos da cuenta de unas líneas de anonimato, de obscuridad, hasta de clandestinidad, que en primer lugar lesionan una política de Estado plenamente vigente y no fácilmente construida en los últimos años, que es la política de completa o total transparencia. Pero ese aspecto es uno de los que tal vez debe preocuparnos adicionalmente a otros que pueden ser aún más graves. De mi experiencia, no solo del Perú, sino de la investigación de casos graves de corrupción y de estructuras eh, clandestinas dirigidas a violar derechos humanos, he observado también estas características en otras experiencias nacionales. En América Central, por ejemplo, en Guatemala, se advirtió la existencia de grupos ilegales y aparatos clandestinos de poder, que fue una de las razones por las cuales Guatemala pidió la asistencia de la Secretaría General de la ONU para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero en Perú también hemos visto estos casos en gobiernos anteriores. Hemos visto estructuras paralelas, eh, eh, pero insertadas dentro del Estado, pero contrarias al derecho, o sea, con una actuación de ilegalidad, dependiendo de cada caso, unos más grave que otros. Lo hemos visto con el famoso Comando Rodrigo Franco, lo hemos visto con el grupo de ejecutores que estaba al servicio de Alberto Fujimori, hemos visto este tipo de estructuras clandestinas ya dirigidas o más enfocadas a actos de corrupción en los casos Lavallato, en fin. En resumen, esta no es una buena noticia para la democracia peruana ni para su Estado de Derecho. Va en contravía de manera radical y absoluta a la política de transparencia, pero además nos da cuenta de peligros que pueden irse agudizando si no son investigados y detenidos ahora, en este mismo momento. Personajes que, como el que usted comenta, que visita diversas instancias del Estado en nombre del presidente, simulando posiciones diferentes en cada oportunidad, por supuesto que no correspondan con la realidad. Y esto hay que ponerlo en el contexto de lo que mal se ha venido a conocer como el gabinete en la sombra, que es un tema que aclara precisamente el día de hoy en su columna Hildebrand en sus 13, el colega Ronald Gamarra.
El gabinete en la sombra, que es propio de un régimen parlamentario en Inglaterra, el Shadow Cabinet, es un apoyo al trabajo del gobierno desde la oposición. En este caso, más propiamente que un gabinete en la sombra, estamos hablando de un grupo clandestino, de un grupo obscuro, de un grupo que solo puede tener como propósito, refugiado en su clandestinidad, en su obscuridad, objetivos ilegales, contrarios al derecho, contrarios al interés del Estado. Y es por eso que debe llamarnos la atención y debe preocuparnos, porque así se van escribiendo las líneas de la arquitectura de un gobierno dictatorial. Hoy día es este tipo de cosas, mañana serán otras mucho más graves. Y es por eso que debemos prestar la atención a un hecho de esta naturaleza. Lo que a mí me llama la atención es que el presidente parece no haber aprendido, ¿no? Porque se dijo, primero quienes dieron luces de este gabinete en la sombra fueron exfuncionarios, Mirta Vázquez en su momento y Carlos Jaico, que también con su carta de renuncia fue lapidatoria. Y ahora vemos que no han cesado estos ministros. ¿Qué responsabilidad tiene el presidente de la República? ¿O qué responsabilidad le podrían imputar? ¿Cómo se puede medir eso? Yo creo que su responsabilidad es absoluta. O sea, no creo que se trate de una responsabilidad derivada del principio de que, debió haber conocido, pero no se dio cuenta. O sea, una suerte de comisión por omisión. Yo no creo que es así. Creo que este tipo de aparatos responden directamente al personaje que los convoca. En este caso, yo creo que sería ingenuo pensar de otra forma, que es el propio presidente el que hace este tipo de organizaciones y convocatorias. Y por tanto, eso de que yo no podía saberlo, lo hacían a mis espaldas, soy inocente, cosas que se discuten penosamente en juicios ya por delitos más graves, como es el caso del propio Fujimori. Es decir, eh, la gente en los gobiernos, no solo en muchos gobiernos no aprenden. O sea, tenemos mucho de que aprender de la historia del Perú, de lo negativo. Y ese señor, el gobierno del señor Castillo, tendría que haber entrado aprendiendo. En su discurso de hace poco en el Congreso, quiso dar lecciones sobre el caso Lavallato. Bueno, el primero que debió haberlas tomado es el propio señor Castillo. ¿Qué nos cuenta a nosotros? Entonces, acá hay, reitero, una responsabilidad, creo yo, directa y muy seria del presidente de la República. Creo que este tipo de personajes y estructuras no funcionan por la casualidad. Creo que son organizadas debidamente. Creo que obedecen a un aparato organizado, estable, con jerarquías, y por tanto, no me parece que tendría el Ministerio Público, por lo menos los organismos de seguridad del Estado, activar investigaciones. ¿Por qué tenemos que tolerar este tipo de estructuras clandestinas que ahora parecen inocentes por los hechos que se narran? Pero yo digo, estas estructuras cuando se consolidan, avanzan hacia la comisión de delitos graves de corrupción o incluso de violaciones de derechos humanos derivadas del abuso del poder. Así que yo creo que estamos todavía en el momento de prevenir y de tratar de evitar, me refiero sobre todo al Ministerio Público y a los órganos de control policial, representando y defendiendo a la sociedad, de evitar que estas situaciones continúen ocurriendo y se perpetúen en el tiempo. Hay algo que a mí me llama la atención de esta nota de investigación, que es que Chimabukuro ingresó a la casa de Pizarro como un miembro más de la Dirección Nacional de Inteligencia DINI. A la misma hora que hacía su ingreso el jefe de esta institución, José Luis Fernández Latorre, así como el jefe de gabinete de asesores de la entidad, Gustavo Bobbio Rosas. ¿Para qué? ¿Con qué intención se hace una reunión con una persona que no es formalmente un trabajador de Palacio de Gobierno, pero se reúne con altos mandos de la DINI? Además, sí, dicen que ellos ingresaron con una reunión de trabajo, además. Es lo que señala la nota. Sí, mire, hay mucho, creo yo, por investigar. Creo que lo peor sería
dar por desapercibido este hecho, porque, reitero, que si ponemos estos sucesos que, bueno, aparentemente son inocuos, ¿no? No, ¿qué daño causa? Será pues, hasta puede decirse que este personaje o los personajes involucrados tienen una suerte de delirio de persecución o presentan marcos, cuadros psiquiátricos. Reitero que tomar nota y prestar debida atención a estos sucesos yo creo que es relevante de cara a la historia de América Latina y en particular, ya digo, en el propio contexto del Perú. Yo he visto estas líneas en la actuación, en la creación y en la actuación, ya digo, en general de lo que son aparatos de poder organizados, insertados o que han capturado varias áreas del Estado y que son necesariamente contrarios al derecho, o sea, ilegales. Empiezan Entonces, así de manera inocua, pero luego van asumiendo otros roles y otras responsabilidades, entre comillas, ¿no? Incluyendo la comisión de delitos de gran corrupción o, ya digo, actos de claro abuso de poder que incluyen violaciones de derechos humanos. Así se van y ese dibujando las camino, dictaduras, pues. Entonces, a yo eso creo iba. que en todo caso es una mala noticia para el Estado de Derecho en el Perú. A eso iba, porque parece un copamiento sistemático del Estado si es que damos cuenta de todo lo que se viene conociendo, ¿no? Primero, lo que denunciaron los funcionarios públicos renunciantes, luego ahora se conoce a esta persona y parece que eso quieren hacer, un acaparamiento del Estado. ¿Para qué? Para una dictadura, para perpetuarse en el poder. La historia del Perú ya nos ha enseñado que este episodio ya ha sucedido. Entonces, ¿qué corresponde, doctor? Mire, por supuesto, yo me distancio de las tesis de quienes señalan que acá hubo un plan para vincular al Perú a un programa comunista, estilo Venezuela, en fin, no creo que se trate de eso, creo que es algo más, de actos de oportunismo vinculados a la cercanía con las arcas del Estado y la oportunidad de robar ahí donde se pueda, bajo la sombra de quien tiene el poder en este momento. Pero eso puede ser ahora. En el futuro puede ser simplemente un régimen basado en la ambición de quedarse en el poder por las ganancias que obtiene, que ello le puede dar, y un régimen que se quiera perpetuar mediante el abuso de poder. Yo no le pondría una etiqueta ideológica, creo que ponerle una etiqueta ideológica es de alguna manera dignificar ese tipo de empresas criminales, pero yo creo que ese es el proyecto, es un proyecto en ciernes, un proyecto que busca lograr provecho indebido e ilícito muchas veces del Estado peruano y de su patrimonio, o sea, de todos los peruanos, de todos nosotros, a través de el poder que ahora tienen y que tal vez quieran mantener de mala manera. Frente Muy a bien. ello, ya reitero, o sea, cuando el tumor es pequeño hay que extirparlo, ¿no? En este caso, estas cosas que se denuncian todavía son atendibles y son posibles de ser investigadas, porque no son muy complicados, no es muy complicado de investigarlas. Por eso es que creo yo que el Ministerio Público y en este caso el Departamento de Seguridad del Estado, valga la redundancia, deberían iniciar investigaciones para esclarecer, por lo menos llamar a este señor y decirle, oiga, usted ha visitado tales y cuales ministerios, hoy día se hace pasar por miembro de la DINI, mañana del Congreso, mañana, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando acá? Denos su versión, explíquenos qué es lo que está pasando. Y además asociar esto a todo lo que ya se conoce, ¿no? El mal denominado gabinete en la sombra, que ya digo, no es más que una estructura burda, anónima, clandestina, de intentar actuar al margen del conocimiento de la prensa en primer lugar, de la sociedad peruana en segundo lugar, y bajo la sombra del poder presidencial, como si en el siglo XXI alguna cosa se pudiera ocultar. Si estos señores no han aprendido nada del caso Lavallato, que es el caso que el presidente al que el presidente se dignó tomarle varios minutos en su último discurso, bueno, pues tendrán que asumir las consecuencias. Pero los peruanos sabemos muy bien de estas cosas ya.
Así que a nosotros no nos van a sorprender. Y sería muy triste que sorprendieran a un Ministerio Público que ya tiene experiencia en la investigación de graves casos de corrupción y de casos graves de violaciones de derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Maldonado, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV, explicándonos un poco cómo sería esta figura con Henry Chimabukuro, otro asesor presidencial en la sombra, como lo ha denunciado Perú 21. Muchísimas gracias. A usted, señorita Calderón, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, que estaba con nosotros explicándonos un poco qué es lo que podría suceder en este momento con esta persona que no está formalmente como un trabajador de Palacio de Gobierno, sino que opera, se hace pasar por diferentes instituciones y bajo la venia del presidente Pedro Castillo. Es más, él podría ser el responsable directo de la presencia de Chimabukuro en Palacio de Gobierno. Vamos a ver qué es lo que sucede con esa noticia. Nosotros vamos a regresar más adelante.